De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, arrancó la transición que institucionalmente funciona de una manera mucho más armónica que cualquier otra de las transiciones más recientes. Tuvieron un encuentro Alberto Fernández y Javier Milei en la residencia Olivos, que los dos describieron como muy cordiales. Y hoy a las 5 de la tarde, Cristina Fernández de Kirchner suspendió su viaje a Italia que tenía previsto para recibir en el Senado a Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa. En ese mismo escenario se tiene que producir el 10 de diciembre la jura de Javier Milei y de Victoria Villarruel, y le tocará a Cristina Fernández de Kirchner tomarle juramento en la Asamblea Legislativa. Mientras que, Javier Milei continúa con algunas de las definiciones de su gobierno. Ayer dio una serie de reportajes. Se mantiene dentro de los círculos habituales con los mismos periodistas con los que viene hablando a lo largo de toda la campaña. Y en ese contexto lo que dijo es que Argentina va a pasar 6 meses iniciales muy difíciles, dijo, muy difíciles, que el ajuste fiscal tiene que ser sí o sí, que el ajuste que tiene que ir a déficit cero, lo cual va a significar un drástico ajuste. Insistió con el corte total y absoluto de toda la obra pública. Esto va a significar, sobre todo, un tema con municipios, las provincias y demás, porque dijo que el modelo es el modelo chileno, que es de inversión privada, que funciona, por ejemplo, en Chile con las autopistas. Pero claro, una cosa son autopistas que eventualmente, terminada la obra, pueden tener la rentabilidad que te puede dar el peaje, y otra cosa es una escuela, una cloaca, el tipo de obra pública o de desarrollo estratégico que puede ser un país como un gasoducto. Hay que ver, en ese ajuste dijo Milei que la prioridad absoluta es terminar con el déficit fiscal. Insiste con la privatización de empresas públicas, aunque puso en un segundo plano la posibilidad de privatizar YPF, dijo que primero hay que ponerla en valor. Y en ese contexto le hablaron también de la resistencia, digamos, si vos planeás cerrar medios públicos. Los gremios de aerolíneas argentinas dijeron que lo que dijo Milei, que le va a entregar a los trabajadores la compañía, haría que la compañía fuese inviable. Es una empresa que ha achicado relativamente su déficit en este tiempo, pero que depende de los aportes del Estado Nacional, con lo cual, todas estas dependencias del Estado y otras que dependen de giros del Estado, empieza a haber movimientos de sus trabajadores en la televisión pública, los medios del sistema público de medios, en alerta por lo que puede venir. En respuesta a eso, la pregunta es qué va a hacer Javier Milei frente a esas protestas. Milei hasta ahora ha dicho todo dentro de la ley, fuera de la ley nada, desde que es presidente electo, sin iniciar la escalada que sí inició Mauricio Macri, que sí planteó en su diálogo con Joaquín Morales Solá la posibilidad de que los jóvenes, que dijo que son el corazón revolucionario, dijo de Milei, salgan a combatir la protesta social, una cosa promoviendo el enfrentamiento, hablando de los otros como los orcos, que son como los malos del ejército del mal, que son monstruosos, despersonalizando absolutamente y planteando además que merece ser eventualmente, enfrentado por los jóvenes revolucionarios de Milei, aquellos que salgan a protestar en las calles. Por suerte, el tono de Javier Milei es un tono ahora mismo, por lo menos, que no tiene nada que ver con ese tono que sí le puso Mauricio Macri. De todas maneras, un ajuste de esas características evidentemente va a generar cuestiones en las calles. Veremos qué pasa con eso. Pero Milei diciendo que es la única manera de evitar la hiperinflación, mientras que evidentemente está teniendo también tensiones Javier Milei con Mauricio Macri en el armado de su equipo. No ha dicho quién va a ser su ministro de Economía, Javier Milei, un cargo clave. Se había mencionado a Federico Sturzenegger, que fue parte del equipo de Mauricio Macri, aunque se fue desplazado en su momento por Mauricio Macri cuando opuso resistencia a algunas de las medidas del resto del equipo económico de Mauricio Macri durante su gobierno. Por ahora, todo lo que aparece dentro del entorno de Javier Milei y los que aparecen designados con cargos ya
oficializados, son más bien empresarios que vienen a quienes conoció en su paso por la Corporación Eurnequian. Es el caso de Nicolás Pose, que es el jefe de gabinete designado, que es quien lo acompaña a la mayoría de las reuniones. No hemos visto a Victoria Villarruel con un rol preponderante todavía en aquellas áreas que Milei había dicho que ella iba a tener el poder de designar. No la hemos visto tener ese rol. También es otra incógnita qué va a hacer Javier Milei, si va a priorizar exclusivamente la agenda económica, que ya es súper complicada. Parece que Roberto Dromi, que fue gran hacedor de las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem, una figura muy controvertida, es uno de los que lo está asesorando en esa materia. La pregunta es si Milei se va a concentrar en esta agenda económica, que ya dice que es muy complicada, y qué va a hacer con la agenda conservadora de sus aliados, ¿no? ¿Qué va a pasar con la agenda de Victoria Villarruel? El propio Venegas Lynch, ayer diciendo que hay que derogar la legalización del aborto cuanto antes, diputado electo. Y sin embargo uno ve un Milei por ahí más focalizado en ver cómo genera apoyos en el Congreso, pensando en la figura, incluso, y este es otro factor de tensión con el PRO, más en Florencio Randazzo que en Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo termina eso. Para YPF, el designado es Horacio Marín. Ayer nos adelantaba esto Nico Gandini cuando hablábamos con él. 35 años trabajando en el grupo, la compañía Techint, junto a Paolo Roca. Hoy está en Tecpetrol, que es la división que está explorando Vaca Muerta en este momento de la empresa Techint. Cuño Libarona, su ministro de Justicia, también era el abogado que él conoció en la corporación de Eurnequian. Hasta ahora no le abrió espacios claros a Mauricio Macri, ni parece haber ahí una tensión bastante... no sabemos cómo se va a resolver. Cuando ganó la elección, Milei dijo que agradecía, y de las pocas personas que mencionó fue a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Pero en el armado de Milei aparece por ahora solamente gente de su entorno y de su confianza. No se ve todavía la mano de Mauricio Macri. Hay un tironeo respecto a las designaciones que se vienen. Un factor de preocupación para... Muchos creen ver en este momento un Milei mucho más pragmático del que habían imaginado, menos ideologizado. Insisto, hay que ver qué hace con todo el resto de la agenda de quienes fueron sus aliados a lo largo de esta campaña, pero también rodeado de gente sin experiencia en administración del Estado, lo cual puede ser un tema, sobre todo si querés hacer medidas muy drásticas de cambio y entras con funcionarios sin ninguna experiencia. Bueno, hay que ver, y que termine de hacer su armado Javier Milei de acá al 10 de diciembre, en un contexto, y lo venimos hablando, lo más grave que está pasando, el salto abrupto de precios, listas de precios que están llegando con incrementos que van del 15-20% al 40% en supermercados, comercio de cercanía, el dólar futuro que ya se está moviendo con la expectativa de que va a pegar un salto, el MEP ayer subió un 6%, el dólar blue trepando, o sea que en un contexto también donde hay más leña al fuego de la inflación,